Buenas noches, señor. Mi nombre es Valery Mendoza del grado 10B y en el día de hoy voy a exponer sobre el modernismo, la generación del 98 y la generación del 27. La generación del 98 es el nombre con el que se ha rendido tradicionalmente a un grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles que se vieron profundamente afectados por la crisis moral, política y social desencadenada en España por la derrota militar en la guerra hispano-estadounidense y la consiguiente pérdida de Puerto Rico, Guam, Cuba y Filipinas en 1898. Todos los autores y grandes poetas englobados en esta generación nacen entre 1864 y 1876. Se inspiraron en la corriente crítica del canovismo denominada regeneracionismo y ofrecieron una visión artística del conjunto en la generación del 98, clásicos y modernos. Estos autores, a partir del denominado grupo de los tres, Baroja, Azorín y Maeztu, comenzaron a escribir en una vena juvenil hipercrítica e izquierdista que más tarde se orienta a una concepción tradicional de lo viejo y de lo nuevo. La generación del 27 se denomina generación del 27 a un conjunto de escritores y poetas españoles del siglo XX que se dio a conocer en el panorama cultural alrededor de 1927, con motivo del homenaje a Luis de Góngora organizado aquel año por José María Romero Martínez en el Ateneo de Sevilla para conmemorar el tercer centenario de la muerte del autor del Siglo de Oro y como reveló de la generación del 98 y el novecentinismo. El concepto y la denominación del grupo generacional fue ya puesto en duda por uno de sus miembros, Pedro Salinas, con el argumento de que los integrantes del mismo no cumplen los criterios de Julius Peterson dio al concepto historiográfico de generación. El nacimiento en años pocos distantes, la formación intelectual semejante, las relaciones personales, la participación en actos colectivos propios, la existencia de un acontecimiento generacional, la presencia de un guía, los rasgos comunes de estilo, los anquilosamientos de la generación anterior. Es cierto que el nacimiento de la mayoría se sitúa en un lapso que no rebasa los 17 años, pero no todos los autores nacidos entonces se han considerado miembros del grupo. Modernismo. Modernismo fue un movimiento literario que se desarrolló entre los años 1880 y 1917, que empezó en Colombia, país latinoamericano, fundamentalmente en el ámbito de la poesía, que se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristocrático, el culturalismo literario y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. Se conoce por modernismo a la forma hispánica de la crisis universal de las letras y del espíritu que se manifiesta en el arte, en la ciencia, en la religión y en la política. En ciertos aspectos sueco se perciben movimientos y en corrientes posteriores a este. Muchas gracias.